Bien, muy buenas tardes nuevamente a todos los que se conectan a esta nueva edición de una presentación de FIDEA. Agradecemos a todos por su puntualidad y vamos a iniciar con nuestra siguiente presentación dentro de esta serie de webinars que estamos ofreciendo a nuestros amigos. Nuestro ponente de esta tarde es el ingeniero agrícola Alberto Medina. Alberto es ingeniero en acuicultura, miembro senior del Consejo Consultivo, exdirector y profesor del Departamento de Acuicultura de la Universidad de los Lagos. Está especializado en ingeniería acuícola, especialmente pues, en cultivos acuáticos, elaboración y evaluación de proyectos, con gran experiencia en Chile y otros países. La presentación que nos comparte Alberto Medina el día de hoy tiene que ver con las bases para una acuicultura sostenible, lo que va en línea con los objetivos del Centro Internacional de Estudios Estratégicos para la Acuicultura y lo que debe ser una de las prioridades de todos los que nos dedicamos a esta industria. Bienvenido, Alberto, a esta edición de los webinars IDEA. Vamos a dar paso a la presentación. Hola, buenas tardes. Un gusto poder dirigirme a ustedes. Primero que nada, quiero agradecer a CIDEA por la oportunidad de poder compartir esta charla que he titulado Bases para una acuicultura sostenible, considerando que hoy la sostenibilidad es algo que uno lo encuentra en charlas, publicaciones, discusiones en las empresas, en las entidades de gobierno. En general, es lo que es el objetivo, ¿no es cierto?, que hoy día tenemos todos para el desarrollo de la acuicultura. Para esto quiero partir indicando que la charla está preparada o la he pensado en el sentido de poder llegar a la máxima cantidad de público en general, para poder más bien tener una presentación holística, más bien filosófica, más que técnica en datos puntuales de carácter experimentales o de estadísticas de producción. Así, la palabra acuicultura tiene, en su etimología, tiene dos partes bien claras. La primera, ¿no es cierto?, es aqui o aqua, que significa agua. Y la segunda tiene que ver con cultura, que si bien es cierto, durante todo este periodo ha sido considerada como la palabra técnica para el uso y entendimiento, yo diría que cada vez va avanzando también el segundo concepto que está, que es la cultura, es decir, la cultura de agua. Y en la definición, ¿no es cierto?, nosotros podemos encontrar que nos dice que es un conjunto de actividades técnicas, conocimientos para la crianza de vegetales y animales, que es una importante actividad en la producción de alimentos, en materias primas, en el área de la producción de farmacéuticos y de organismos vivos para la repoblación, para la recreación u ornamentación. Así, nosotros llegamos a este tema de la acuicultura y también debemos definir que mucha gente o muchos actores dicen yo estoy haciendo acuicultura, sí. Yo diría que para ser más preciso podríamos decir que está participando en alguno de las generaciones de conocimiento que son básicos para el desarrollo de esta actividad. Pero si somos rigurosos, cuando hablamos de un sistema de acuicultura, un modelo de producción de acuicultura, una política de acuicultura, solamente la tenemos cuando tenemos el punto de intersección
que significa el manejo de estos tres grandes grupos de conocimientos que podríamos decir los biológicos, los tecnológicos y los conocimientos socioeconómicos. ¿Por qué? Porque debemos definir que la acuicultura es parte del conjunto de fenómenos culturales de la humanidad. ¿Y cuáles son estos fenómenos culturales de la humanidad? Es decir, ¿cuál ha sido la evolución de la cultura de la humanidad? Es tener presente algo que en nuestra época primitiva, ¿no es cierto?, el hombre era un recolector, un cazador. Y que en un momento pasa a ser, ¿no es cierto?, un agricultor o un silvo agropecuario o un pescador o un acuicultor. ¿Y en qué momento se da esto? Se da en un momento en donde el hombre es capaz de domesticar, ¿no es cierto?, los vegetales y animales a voluntad. ¿Qué significa esto? Significa que tenemos una modificación de hábitos. Hábitos tales como, por ejemplo, donde la humanidad pasa de una condición de nómade a una condición de sedentario, lo cual, ¿no es cierto?, permite la generación de diferentes civilidades en diferentes lugares del mundo. ¿Y qué cosa significa estar sedentario y poder producir nuestros alimentos? Hay cambios, obviamente, en la composición y en el tratamiento de la alimentación, cambios de hábitos en la salud, en el ambiente y en hábitos de carácter social. Así hoy día tenemos respecto al crecimiento de la humanidad, se estima que es del 1% por año y se proyecta que para el año 2050 vamos a tener alrededor de 9.700 millones de habitantes. Particularmente se dice que la agricultura, ¿no es cierto?, que es el primer fenómeno cultural por el cual pasó la humanidad, data de 10.000 años antes de Cristo y se proyecta al año 2050 una tasa de crecimiento del orden entre el 1,5 y el 2%. En los silvos agropecuarios hay un desarrollo positivo que se estima del orden de el doble de la parte agrícola. La pesca se estima que no va a tener crecimiento, ya que ha llegado a su máximo rendimiento sostenido. Que la acuicultura, ¿no es cierto?, que data de 1400 años antes de Cristo, va a tener una tasa de crecimiento de 5 a 6%, y que esto en su conjunto constituyen, ¿no es cierto?, la base de la generación de alimentos para la humanidad. Y desde el punto de vista de la dimensión de los tipos de estrategias de cultivo que nosotros podemos tener, podríamos hablar de una dimensión extensiva, una dimensión semi-intensiva e intensivo. O también podríamos hablar de una dimensión artesanal o una dimensión industrial. Todos ellos tienen como objetivo, en definitiva, la producción sostenible. Eso es el objetivo de todas estas actividades, ¿no es cierto? Y en lo que estamos hoy día trabajando. Si nosotros tomamos dos fenómenos culturales de la humanidad, uno la agricultura y otro la acuicultura, vamos a identificar que hay algunas diferencias
y muchas coincidencias. La diferencia básica es que la agricultura data de 10.000 años antes de Cristo y la acuicultura tiene un tiempo de vida de 1400 años antes de Cristo. Podríamos decir que la acuicultura solo tiene de desarrollo respecto a la agricultura un 14% de tiempo. No obstante, la evolución de la agricultura y del proceso de acuicultura son coincidentes. Nacen en muy pocos lugares en el mundo, después se expanden y también nacen con algunas especies y esa acción se multiplica y comienza el proceso de diversificación. Y después viene un proceso que podríamos denominar de tecnologización, donde el hombre, ¿no es cierto?, comienza a aplicar y a usar sus conocimientos de diferentes materias para empezar a generar estrategias y modelos de producción. Por ejemplo, en la parte agrícola aprende a usar el agua, el concepto del riego, el concepto de la rotación, el concepto de la fertilización, etc. De igual forma, en acuicultura va pasando exactamente lo mismo en términos de que van aprendiendo, ¿no es cierto?, y definiendo estrategias de producción. Cuándo cosechar, cuándo sembrar, cuándo alimentar, etc. Así, finalmente, la agricultura y la acuicultura se desarrollan en todo el mundo, aumenta el número de especies cultivadas. No obstante, comienza un área que podríamos denominar de cuestionamiento de cuál es el aporte que generan estas actividades para el desarrollo de la humanidad. Y empiezan, ¿no es cierto?, cuestionamientos del tema del efecto de contaminación, que se cuestiona, ¿no es cierto?, la utilización de los recursos, por ejemplo, hídricos, la utilización de organismos genéticamente modificados, lo referido, ¿no es cierto?, a la baja de la biodiversidad, y comienza también una competencia entre los diferentes países productores en términos de aranceles, subsidios, que en definitiva hacen que, podríamos decir, que en los últimos 40 años, tanto para la agricultura como para la acuicultura, y también para la pesca y también para el área silvo-agropecuario, comienza un cuestionamiento de cómo lo estamos haciendo en función de que si eso es beneficioso o no para el desarrollo de la humanidad. Finalmente, se reconoce la importancia del desarrollo de estas actividades porque son la base de la alimentación de la humanidad. Y entonces, el gran objetivo que se fija y que hoy constituye el norte, ¿no es cierto?, de todas estas actividades, es llegar a sistemas de producción sostenible. Es decir, llegar a tener una agricultura sostenible y llegar a tener una acuicultura sostenible, una pesca sostenible, una agroproducción sostenible. ¿Qué cosas tenemos que tener presente
cómo ha evolucionado el tema de la acuicultura o la relación con el agua. Hoy día la humanidad en los últimos 50 años ha aumentado en más de 3000% el consumo de productos acuáticos para su alimentación. Al revisar la literatura, a mí me salta un trabajo que está publicado recién en el año 2021, que es una revisión, que la pregunta es, revisemos los últimos 20 años de cuál es el aporte que realiza la acuicultura, ¿no es cierto?, en el desarrollo de la alimentación de la humanidad. Y este trabajo, si uno va anterior a este trabajo, es decir, desde el año 17 hacia atrás, nos encontramos, ¿no es cierto?, con muchos trabajos donde, como les comentaba anteriormente, hay un cuestionamiento directo sobre la importancia y sobre las estrategias de desarrollo de la acuicultura a nivel mundial. ¿Qué es lo que reconocen estos autores? Que muchos de ellos, incluso en muchos de sus trabajos, tenían un cuestionamiento respecto al desarrollo de la acuicultura. Lo que se concluye es que la acuicultura continental subió el volumen y la seguridad alimentaria y la eficiencia alimenticia, ¿ya? Respecto, ¿no es cierto?, a lo que era en ese momento, ¿no es cierto?, un no reconocimiento a lo que la acuicultura podía aportar, porque en ese momento estamos hablando de 20 años hacia atrás. La agricultura y la pesca eran los grandes pilares que sostenían la alimentación de la humanidad. Hoy día se reconoce que en el proceso de acuicultura en los últimos 20 años se ha mejorado, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con nutrición de peces. Se ha mejorado, ¿no es cierto?, y bajando el uso de harinas y aceite de pescado en los alimentos, cuestión que era altamente criticable. Que ha aumentado los ingredientes terrestres en los alimentos, que hoy día, ¿no es cierto?, el cultivo de algas y moluscos han comenzado a valorizarse en como sistemas ecosistémicos, como aporte, como una herramienta a los aportes de estos sistemas, y que sin duda estoy seguro que van a ser valorados y van a ser integrados en las ecuaciones económicas hacia el futuro. Ha mejorado la gobernanza, la tecnología, el emplazamiento y la gestión. También ha mejorado, ¿no es cierto?, el manejo sanitario de los patógenos, parásitos y plagas, pero sigue siendo un desafío particularmente el seguir manejando esta situación. Y respecto al efecto del cambio climático, estos autores, ¿no es cierto?, en esta revisión indican que es difícil aún, ¿no es cierto?, proyectar, dimensionar, ¿no es cierto?, el efecto que se pueda tener sobre el desarrollo de la acuicultura en particular. Cuando nosotros queremos desarrollar una actividad de acuicultura, una política de acuicultura, un proyecto de acuicultura, educar en acuicultura, nosotros tenemos que tener presente, creo, definir el objetivo que nosotros perseguimos en lo que respecta a nuestro quehacer. Y entonces
al buscar, ¿no es cierto?, cómo podemos definir el objetivo, vemos que vamos a tener que definirlos en función a diferentes criterios de clasificación para los cultivos. Así, por ejemplo, el primer criterio, esto no tiene un orden correlativo, sino que sencillamente por la exposición, digamos, podríamos decir que el primer conjunto tiene que ver con el origen y nivel del control del alimento y el agua en los sistemas de cultivo. Y ahí podemos hablar de sistemas de cultivos extensivos, de cultivos semi-intensivos, de cultivos intensivos. El segundo grupo tiene que ver con el número e interacción de las especies en cultivo. Es decir, podríamos hablar de cultivos, de monocultivos específicos, de multitróficos o de acuaponía. También podríamos tener un criterio en función del uso del agua como generador o aportador de oxígeno o CO2, ya sea para animales y plantas, y cuál es lo que tiene que ver con los desechos metabólicos, particularmente nitrogenados, y entonces podemos hablar de sistemas de un uso del agua, de una reutilización del agua o de una recirculación del agua. El cuarto grupo está en función de los niveles de producción, del nivel de complejidad de las unidades de producción. Y así podríamos hablar de acuicultura de pequeña escala, de mediana escala o de gran escala. También podemos agrupar o tener un criterio en función del objetivo para el cual estamos realizando una actividad o un proyecto de acuicultura. Por ejemplo, hay muchos proyectos que tienen como objetivo la alimentación de la población. Pero para otros, el objetivo es la generación de divisas, es decir, es una generación monetaria del sistema. Tiene que ver también con un objetivo quizás de poder complementar la pesca con la acuicultura, en sostener, por ejemplo, la pesca artesanal o la pesca industrial. Un cuarto objetivo puede ser de conservar, ¿no es cierto?, de conservación o de recuperación de especies y ambientes. Y un quinto objetivo puede ser de recreación, es decir, por ejemplo, actividades de acuarismo o de pesca recreativa. Aquí, en definitiva, seguimos, ¿no es cierto?, revisando conceptos que creo que para los especialistas o para la gente profesional relacionados en lo que es el entorno de la acuicultura son conceptos básicos que a veces se dejan a un lado, pero para mí en lo particular siempre deben estar siendo revisados para no perder el norte de los esfuerzos particulares que cada uno está desarrollando en su disciplina profesional, y que al final, ¿no es cierto?, la sumatoria de todo eso permite, insisto, en desarrollar la acuicultura. ¿Cuál es el desafío? Hablábamos, el desafío es una acuicultura sostenible. ¿Qué es lo que percibo como dos grandes cosas generales que hay que tener presente? Por un lado está el tema del cambio climático, con todos sus alcances que conocemos y algunos por conocer, y el aumento de la población humana. ¿Qué es lo que nos va a generar esto?
varias alteraciones, cambios de lo que hoy día conocemos. Y lo que sí, al revisar, ¿no es cierto?, la literatura respecto a estos fenómenos, uno puede reconocer que hay ciertos indicadores, por ejemplo, que hoy día se visualiza una crisis hídrica. Esta crisis hídrica puede ser una falta de recurso hídrico o puede ser un exceso, ¿no es cierto?, y una concentración en el tiempo del recurso hídrico. Y eso constituye definir estrategias específicas para las áreas, para las diferentes áreas que se verían impactadas. Y por lo tanto, la crisis hídrica, entenderla como un desafío de entender cómo desarrollar estrategias para poder continuar en el proceso, ¿no es cierto?, de la producción acuícola. Indicadores como por ejemplo la huella de carbono o la huella hídrica o la conversión de alimentos son elementos sumamente reconocidos hoy día, aceptados y que yo creo que deben continuar en el tiempo. Solamente me voy a profundizar en uno. En el caso de la huella de carbono, si uno revisa la literatura, ¿no es cierto?, en general, la huella de carbono está fundamentada más bien en el metabolismo de los organismos. Pero sin duda que después de la crisis sanitaria mundial que hemos tenido, hay un elemento que es fundamental tenerlo presente, que es, por ejemplo, lo que significa la generación o la huella de carbono solamente por el transporte de las materias primas respecto a la utilización o en el desarrollo de ciertas actividades. Aquí podemos hacer una lámina resumida y, por ejemplo, si nosotros comparamos la producción de peces, que hoy día es, podríamos decir, es la producción equivalente a lo que la humanidad hace en la producción en el ambiente terrestre, es decir, en la agricultura, nosotros al compararlo con lo que significa la producción de vacunos o la producción de cerdos o la producción de aves, colocamos, ¿no es cierto?, la producción de peces. ¿Qué tienen en común todo esto? En que son sistemas de producción intensiva, en donde significa que la alimentación es 100% exógena y la entrega de agua también es 100% exógena al sistema. Son sistemas que podríamos decir de estabulación. Respecto al uso del agua, por ejemplo, es claramente que la crianza de peces es por varias decenas de veces el sistema más eficiente, a través de sistemas, por ejemplo, de recirculación. Que desde el punto de vista de la emisión de CO2, por ejemplo, también tenemos que la producción de peces es la más baja respecto a lo que son sus equivalentes en sistemas terrestres, vacunos, cerdos, aves. En términos de la conversión, del índice de conversión de los alimentos, se repite, ¿no es cierto?, esta bondad de eficiencia en donde tenemos que los peces, la producción de peces, es fuertemente más eficiente que en los otros tipos de cultivo terrestre. Y aquí en esta lámina
a la mano derecha inferior, hay un valor muy importante que es la primera línea que representa la retención de la proteína que permite lograrse a través de los diferentes cultivos. Es decir, de los alimentos que nosotros preparamos, ¿no es cierto? Y le entregamos a los animales de crianza, los peces son los organismos más eficientes en retener en su tejido, el cual constituye el producto de consumo humano, el porcentaje de proteína que nosotros estamos entregando. Y eso es un indicador mucho más específico, mucho más decidor que quizás que los anteriores que son más generales. ¿Qué es lo que preveo yo? Que vamos a ir viendo indicadores con mucho más precisión respecto a cómo medir los efectos, ya sean positivos o negativos, que estamos generando a través de la crianza de vacunos, de cerdos, de aves y en este caso de peces. A partir de esto, yo creo que cuando uno revisa hay una cosa que es básica y que no se tiene que olvidar ningún cultivador. Porque si se olvida, sencillamente se les escapan el logro de los objetivos propuestos. Y es nunca olvidarse que estamos trabajando en una actividad, que estamos trabajando con organismos vivos. Y eso significa que debemos conocer y respetar los modelos biológicos naturales de la capacidad o de la flexibilidad o de la potencialidad fisiológica que tienen las especies que nosotros estamos cultivando. Si nosotros no conocemos la especie que estamos cultivando, no tenemos ninguna oportunidad de mejorar los indicadores que antes hemos hablado. Para lo cual, a lo mejor resulta repetitivo para muchos, demasiado básico, pero simplemente remarcar que nunca se deben de tener presente. Y así, por ejemplo, el primer paso es la selección de las especies y definir muy bien cuál es el objetivo para el cual nosotros vamos a utilizar o a desarrollar el cultivo de una determinada especie. Para lo cual necesitamos conocer bien su ciclo de vida, particularmente sus estados de desarrollo. Necesitamos conocer la reproducción, los ambientes, los tipos. ¿Para qué? Para lograr asegurar, tanto en cantidad como en calidad, la disponibilidad de semilla o de juveniles para poder sostener, ¿no es cierto?, nuestro proceso de cultivo propuesto, ya sea a nivel artesanal, ya sea a nivel industrial, ya sea a nivel de pequeña escala, mediana o gran escala. La formulación de los alimentos, la alimentación es clave, ¿no es cierto? Tenemos que conocer cómo formular, cómo fabricar, cómo entregar y lograr, ¿no es cierto?, la mejor conversión de ese esfuerzo que significa un alimento transformado en, por ejemplo, en músculo de pez. O de conocer cuál es, ¿no es cierto?, ese esfuerzo de conocer el seguimiento del fito, del zooplancton, transformado en carne, ¿no es cierto?, de mitílidos o de bivalvos en general, etc. Del punto de vista fisiológico, es fundamental el tema del metabolismo respecto a la respiración y a la excreción.
Respecto a la parte ecológica, ¿no es cierto? Conocer la conducta en su más amplio concepto con el ambiente de los organismos y conocer, ¿no es cierto?, cuáles serían estrategias de compensación según los sistemas de producción que tengamos. Si tenemos producción, por ejemplo, en un RAS que tenemos de alta densidad, con baja disponibilidad del recurso hídrico, versus en un sistema, ¿no es cierto?, que puede ser semi o extensivo, en donde tengamos un cultivo, una estrategia multitrófica, en donde estamos, ¿no es cierto?, dependiendo del buen conocimiento que tengamos de la dinámica del ambiente respecto a la dinámica de nuestro cultivo. Desde el punto de vista de la salud, ¿no es cierto?, conocer el tema de los patógenos, el ambiente y en las terapias. Aquí es fundamental, es por todos conocidos, por ejemplo, en este tema de los patógenos, si tomamos el caso de, primero que nada, reconocer que no todos los patógenos, no todas las enfermedades son las mismas y son las críticas para diferentes lugares de producción en el mundo, aun cuando la especie de cultivo sea la misma. Por ejemplo, el caso del salmón, si uno analiza la diferencia, cuál es el patógeno más complicado para los noruegos versus el patógeno más complicado para Chile. O del punto de vista de los virus, ¿no es cierto?, en el cultivo de los camarones, etc. Después hay un segundo grupo de bases que tenemos que tener y manejar y quitarle incerteza, es tener las bases técnico, económicas y políticas para tener una gobernanza, para tener una acuicultura sostenible. Dicho de otra forma más general, más común, es como tener reglas claras sobre ciertas cosas o situaciones que son importantes para poder, ¿no es cierto?, proyectar en el mediano o largo plazo. Por ejemplo, tener claro el tema del uso del agua. Tener claro, ¿no es cierto?, la existencia de diferentes niveles de agentes productivos, pequeños, medianos, grandes, ya sean artesanos o industriales. Tener claro, ¿no es cierto?, que la existencia de diferentes tecnologías de cultivo, ¿ya?, que están orientadas a sistemas extensivos o intensivos, que pueden ser, por ejemplo, como los RAS, los offshore, los biofloc, los sistemas integrales, los multitróficos, aprovechamiento de recursos, entre otros. También tenemos que tener un pronunciamiento, una definición para la diversificación del cultivo de especies, ya sean endógenas o exógenas. Y tenemos que tener claridad sobre las estrategias sanitarias. Estas bases las tenemos que hacer jugar bajo los dos elementos que habíamos hablado anteriormente, que están como presionando tener respuesta a estas interrogantes, que son el cambio climático y que son, ¿no es cierto?, el aumento de la población humana. El aumento de la población humana está presionando porque la tasa, por un lado, de crecimiento de habitantes crece, como habíamos hablado,
a una tasa alrededor del 1% anual. Es decir, hay más bocas que alimentar. Y el segundo tema tiene que ver con el cambio climático, que es como una especie de desordenar o alterar lo que hasta el día de hoy hemos conocido en términos de la relación con el ambiente, y quizás lo que hoy día, hasta el día de hoy o un poco más adelante es lo normal, a lo mejor no va a ser lo normal, y esto va a significar un reordenamiento, un replanteamiento de cuáles son las especies en este nuevo escenario climático que debemos desarrollar y cuáles van a ser, ¿no es cierto?, las estrategias en función de este nuevo escenario. Dos ejemplos generales. Tomé uno de cultivo de peces, para ser más específico, cuando estamos hablando qué cosas creo que debiesen trabajarse en términos hacia una acuicultura sostenible. Por ejemplo, que la acuicultura debe tener una fijación más de tipo regional y tener un sello natural. Que la producción de peces debe aumentar sus tallas en los sistemas controlados, conocidos al día de hoy. Debe desarrollarse sin duda la acuicultura oceánica. Deben mejorarse las relaciones e integración con comunidades ribereñas. Debe existir una complementación a lo que estamos haciendo hoy día, que fundamentalmente es producción de alimentos, desarrollar otros objetivos que tiene la acuicultura. Por ejemplo, el desarrollo recreativo, es decir, tener programas de pesca recreativa. Desarrollo, también reconocer y definir estrategias específicas para el desarrollo de una acuicultura de pequeña, mediana o gran escala. Los requerimientos son diferentes, los objetivos pueden ser diferentes, las especies pueden ser diferentes, pero eso se tiene que considerar. No podemos seguir pensando que todos los productores son grandes productores o que todos los productores son pequeños reproductores. Y en nosotros, ¿no es cierto?, tenemos el ejemplo en nuestro continente, en América, que va a depender de las políticas particulares de cada país, de cada estado federado, de cada región, que a veces nos ponemos un poco absolutistas en vetar o en prohibir ciertas acciones que en definitiva lo único que hacen es limitar la esperanza de tener una acuicultura sostenible. A nivel técnico ambiental, la producción de alimentos creo que hay que trabajarla orientada a que se siga en la línea de que los aceites y proteínas no provengan de sistemas de pesca, sino que más bien se desarrolle a partir de organismos de microalgas y cultivos terrestres, incorporando, ¿no es cierto?, lo que cada vez va en aumento en lo que significa la producción a partir de insectos. El menor uso de antibióticos y productos químicos antiparasitarios. Debe continuar el esfuerzo, ¿no es cierto?, de minimizar el uso de estas herramientas, y el control de escapes de peces y de lo que llamémoslo basura al sistema, que puede ser hundimientos de estructuras y naves o
dejar, ¿no es cierto?, sistemas que han sido utilizados en el desarrollo de los cultivos. A nivel económico, tiene que hacerse un ajuste de los ciclos de cultivo, llámense los juveniles, las tallas de fechas de cosecha, control de parásitos, etcétera, en función, ¿no es cierto?, de los flujos de caja de las empresas productoras. No hay que olvidar, como les comentaba antes, nunca olvidar que la base de esto es un modelo biológico en el cual, ¿no es cierto?, nosotros le integramos un modelo de administración y económico. Y, por lo tanto, ese modelo biológico tenemos que hacerlo jugar dentro de los objetivos que nosotros esperamos lograr con un instrumento que es, en este caso, nuestra disponibilidad, que son los flujos de caja. En general, muchas iniciativas de proyectos en acuicultura, y no solamente en acuicultura, sino que esto es una regla económica, no fallan por ser buenas ideas, sino que fallan simplemente por los flujos de caja y que en definitiva significa los modelos de administración. El segundo punto que yo creo que es fundamental en la parte económica tiene que ver con tener una mayor automatización, incorporar las nuevas tecnologías, la robótica, la captura de datos ambientales, la nanotecnología, entre otros. Son tecnologías que hoy día son transversales para el desarrollo de la humanidad y por lo tanto la acuicultura no se puede quedar atrás. Al contrario, en algunos casos son casi absolutamente necesarias para poder mejorar los indicadores de productividad o simplemente para poder empezar a desarrollar nuevas alternativas de proyectos de acuicultura. El tercer punto tiene que ver con la incorporación de principios de economía circular. Esto también es una estrategia, es un consenso de la humanidad. Es decir, hoy día en nuestra lógica de producción desaparece el concepto de desechos. No pueden existir desechos en un proceso de producción. Lo que tenemos que pensar es que lo que nosotros, comillas, hablábamos de desecho, se tiene que transformar en un insumo, en una materia prima, para iniciar otro proceso de producción. El ejemplo mirado ahora desde el punto de vista de los moluscos, esto está basado en una experiencia, ¿no es cierto?, de lo que es la producción de mitilicultores en Chile y mejorado en algunos puntos particulares. Hay 4 puntos generales, que uno que tiene que ver con el mejoramiento de los sistemas productivos. Y en lo personal, creo que uno de los elementos fundamentales tiene que ver con la producción controlada de semillas. Es decir, esta es una pieza clave para esta industria, como para todos los tipos de cultivo, que es tener la cantidad, la calidad y la oportunidad en el tiempo de la disponibilidad de semillas. Eso creo que es en lo personal creo que debiese ser el gran desafío, y esto debiese estar acompañado con lo que significa el mayor conocimiento del ambiente. No olvidemos que la mitilicultura es un cultivo de carácter extensivo, donde su alimentación está basada en la producción natural del fito y del zooplancton de las diferentes áreas,
y que por lo tanto nuestros modelos económicos tienen que tener claridad de que esos temas de conocer el ambiente, mirado desde el punto de vista que es la fuente de alimentación para nuestros organismos, tiene que estar incorporada en el modelo económico administrativo. Respecto al tema de los productos, mercado y certificación, sin duda que para el caso de los organismos filtradores, ¿no es cierto?, tenemos que tener claridad sobre el tema de los metales pesados, la bioacumulación, y tenemos que tener claridad sobre lo que significa los fenómenos como los FAN, que son los florecimientos algales nocivos, ¿no es cierto?, que constituyen o pueden constituir, ¿no es cierto?, barreras o pueden constituir un factor de distinción positivo en los mercados. No olvidemos que los metales pesados, estamos hablando de florecimientos nocivos algales, tienen directa relación con la salud humana. Del punto del medio ambiente y valor compartido, ¿no es cierto?, ya habíamos hablado, hay que estar evaluando cuáles son las amenazas, pero también tenemos que ver cuáles son las ventajas que nos trae el cambio climático, ¿ya? Y ahí tenemos que tener una actitud y una visión holística, amplia, de cómo nos vamos a mover en este nuevo escenario climático en las diferentes regiones del mundo, digamos. Y el cuarto tema, obviamente, que cuando estamos hablando del cultivo de mitilio en general, uno al revisar, si bien es cierto, existen algunas empresas importantes, productoras, pero que no son equivalentes, por ejemplo, a las empresas de cultivo de peces. La gran mayoría son sistemas que los podríamos encasillar en que son cultivadores de pequeña o mediana escala. Y esto requiere de que existan servicios, más bien que exista un clúster, ¿no es cierto?, un grupo de empresas, ya sean públicas y privadas, que estén dirigidas, por ejemplo, a asegurar el tema de la semilla, a dar la información respecto a las mareas rojas o a los FAN, ¿no es cierto?, a los florecimientos algales nocivos, y a lo que significa la información oportuna, transparente, ¿no es cierto?, y de calidad del punto de vista de los mercados, y obviamente tener una capacidad de conjunto que sea capaz de hacer la extensión, la divulgación, la publicidad de este sector. Insisto, ¿por qué se da esta situación particular, creo yo, en el tema de los servicios? Porque tenemos empresas de pequeña y mediana escala que por sí sola les es muy difícil o casi imposible poder satisfacer todos estos requerimientos. No obstante, el trabajo conjunto puede ser, y creo es la solución para poder sostenerse, ¿no es cierto?, ser sostenible en el tiempo, ser competitivo. Finalmente, podemos volver, ¿no es cierto?,
a nuestra fuente de generación de alimentos para la humanidad y hemos dicho que tenemos la agricultura, la silvoagropecuario, la pesca y la acuicultura. ¿Qué cosas en común? Los elementos de la naturaleza, agua, tierra y aire. Para esto nosotros ocupamos tecnología y creo que los esfuerzos tienen que estar destinados a la optimización del uso de la energía, que también es un desafío transversal de la humanidad. Tenemos que mejorar nuestro rendimiento, mirados ya sea en contaminar menos, en mejor utilización de nuestras materias primas e insumos, de tener menores impactos en la biodiversidad, etc. Nuestros indicadores de rendimiento tienen que mejorarse y en ese sentido las tecnologías tienen que estar orientadas. Respecto a los residuos, ya habíamos hablado, los residuos tienen que estar dentro de un contexto de economía circular, es decir, no podemos o debemos sacar ese concepto de residuos como desechos, sino que debemos tener que los residuos de nuestro proceso productivo acuícola debe ser incorporado, ¿no es cierto?, en un nuevo proceso de producción. Respecto, ¿no es cierto?, a los empleos, obviamente la acuicultura va a seguir demandando y va a seguir generando, ¿no es cierto?, recurso humano, y este recurso humano sin duda tiene que ser cada vez más preparado para poder, ¿no es cierto?, estar a la altura de los desafíos que va a significar todo este proceso. Imagínense cambio climático, cuando hablamos cambio climático, detrás de eso hay mucho conocimiento que hay que generar, muchos ajustes de estrategias de producción, de modelos de producción, tanto en lo biológico como en lo económico administrativo y en lo legal. Y respecto al medio ambiente, obviamente las tecnologías tienen que estar orientadas a bajar los efectos negativos que hemos hablado hoy día, llámense huella hídrica, llámense aumento de gases CO2, entre otros. ¿Cómo se soluciona esto? ¿Cómo llegamos a lograr, creo yo, es que aquí tiene que haber un concepto de cultura de sostenibilidad. Por eso que al inicio, cuando yo les comentaba la palabra acuicultura y les decía que etimológicamente hay una parte agua, que todo el mundo lo entiende, y la parte cultura la hemos utilizado como sinónimo de cultivo, es decir, con una visión más técnica, pero sin duda que hoy día la palabra por sí sola de cultura es lo que necesitamos para lograr estas estrategias de lograr la sostenibilidad en la producción acuícola. ¿Qué significa esto? Un gran esfuerzo en la educación en todos los niveles. Esto no significa, muchas veces la gente lo identifica rápidamente como tener más títulos o más especialistas. No, yo no soy muy partidario de eso. Yo creo que la educación tiene su parte, llamémoslo formal, que tiene sus títulos en los diferentes niveles que corresponden, pero más que nada tiene que ver con los modelos de educación donde tiene que estar esta cultura de la sostenibilidad. ¿Cuál es el gran objetivo? ¿Para qué creo que estamos haciendo esto? O tenemos que hacerlo y seguir haciéndolo, y no solamente mirado desde el punto de vista de la acuicultura, sino que tiene que ver con la agricultura, la
silvoagropecuario y con la pesca y la acuicultura, es para que logremos, ¿no es cierto?, el aseguramiento alimentario sostenible para la humanidad. Ese es el norte que tenemos que tener y de tal forma, insisto, que los esfuerzos particulares se traduzcan, ¿no es cierto?, realmente en poder formular estrategias, modelos, proyectos de acuicultura sostenible. Finalmente, si lo traducimos en un esquema, esto tiene que ser rentable para los cultivadores, tiene que ser rentable para el ambiente y tiene que ser rentable para la comunidad. La intersección es lo que nos interesa. Es decir, que tiene que ser rentable para el conjunto de estos tres ámbitos: cultivadores, ambiente, comunidad. Finalmente, muchas gracias por vuestra atención y reitero la invitación de CIDEA, y con los cuales ya hemos logrado trabajar, ¿no es cierto?, en términos de que podemos pensar en el corto, mediano plazo, digamos, en continuar profundizando este interesante y apasionante área de la disciplina del conocimiento y de la actividad humana, y como les comentaba, de este fenómeno cultural de la humanidad que es la acuicultura, y que hoy día requiere colocarle un apellido, que es tener una acuicultura o para una acuicultura sostenible. Muchas gracias y quedo disponible para consultas. Terminó, sí. Por eso que veníamos. Muy bien, pues muchas gracias. Le agradecemos a Alberto esta presentación. La verdad que el tema es muy interesante, es muy amplio y muy importante, ¿no? La sustentabilidad, la sostenibilidad tiene que ser fundamental en el desarrollo de la acuacultura y de cualquier actividad. Nos alargamos un poquito, ¿no? Precisamente por la riqueza del tema, pero nos acompaña ahorita en directo ya Alberto, y quisiéramos abrir el espacio para un par de preguntas. Disculpen que no haya tiempo para todo, pero cualquier otra pregunta que no se pueda exponer aquí, yo los invito a que nos la hagan llegar a nuestro correo, que es contacto@cidea.org, y con mucho gusto se la responderemos por esa vía, ¿no? Alberto se la responderá. Entonces, si gustan, no sé, un par de preguntas que quieran exponerle, preguntarle a Alberto, agradeciendo de antemano que seamos concisos por precisamente, como digo, por respeto a los tiempos, ¿no? ¿Alguna pregunta de alguno de ustedes? ¿Algún comentario? ¿Algo que les guste precisar? Bueno, pues entonces de esta manera, entendiendo pues que los tiempos son amplios, les agradezco mucho a todos a nombre de CIDEA la participación. Le agradezco a Alberto Medina esta excelente presentación, que como digo, un tema muy relevante. Y los invitamos a que estén pendientes en los medios, en las redes sociales, para las otras charlas y otra serie de eventos técnicos que estaremos coordinando en las próximas semanas, ¿no? Queremos, poco a poco vamos a ir ampliando la oferta de eventos con diferentes tipos a diversos niveles de profundidad, y nos va a gustar mucho que puedan acompañarnos a todos, ¿no? Entonces, por el momento, pues muchísimas gracias, muchas gracias Alberto, y los esperamos definitivamente en la próxima ponencia, en nuestra próxima charla. Muchas gracias a todos y que tengan ustedes un buen día. Muchas gracias. Igualmente, gracias a todos.